El oro, la versión análoga física y manual de Bitcoin, lleva un rendimiento desde su punto bajo de inicios de octubre de 2022 de poco más de 40%. Si invertiste en oro y lograste dicho rendimiento, puedes sentirte muy orgulloso, pero también hay ciertas cosas que debes tomar en cuenta para minimizar tu entusiasmo. Primero, 40% es en realidad exactamente el mismo rendimiento del mercado manifestado en el S&P 500, y si el S&P 500 dio 40%, entonces cualquiera, hasta un niño, también ganó 40%. Segundo, el oro lleva desde su punto máximo en 2011 solamente un incremento de 25%. Y tercero, si pudiste ver la versión física y análoga del oro, ¿por qué no fuiste capaz de ver la versión digital del oro, o Bitcoin, que desde octubre de 2022 lleva un rendimiento acumulado de 360%? En otras palabras, el costo de oportunidad de invertir en oro análogo o clásico es cada vez más alto. En fin, el desempeño reciente del oro, al igual que el despertar de la segunda versión de la meme Stockmania, también nos da pistas sobre el futuro dorado y brillante de Bitcoin en el corto y mediano plazo, a lo cual hay que agregar cómo las elecciones en Estados Unidos aumentarán potencia al cripto rally actual. En fin, los astros ya están alineados para la subida gigante cripto. Hablemos pues de estos fenómenos en 2 puntos. Hay que ser firme con las ideas y suave con las personas. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaremos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Ay, pero el oro es un refugio de valor y cobertura inflacionaria milenario, ¿no? El oro en realidad dejó de ser una cobertura inflacionaria desde 1980, y si hubieras invertido en lingotes en el siglo XV, hoy tendrías una pérdida de 90%, por cómo se inundó el mercado europeo por el oro de México y Perú un siglo después. Pero exploremos las deficiencias del oro para proyectar el futuro de Bitcoin, para después ver cómo las elecciones en Estados Unidos definirán los próximos 5 meses el precio de Bitcoin y el resto de las criptomonedas. Punto número 1. ¿Invertir en oro físico o invertir en oro digital? ¿Qué es mejor? El mundo se ha vuelto demasiado sofisticado para invertir en metales preciosos como el oro, declaró el economista y autor del libro El Cisne Negro, Nassim Nicolás Taleb, en 2021, en un artículo donde también asegura que el valor futuro de Bitcoin es cero, en tanto que este es una tecnología y todas las tecnologías se sustituyen por otras tecnologías más avanzadas. ¿Qué caso tiene hablar del oro, joven Padawan? El oro bien puede ser considerado un activo simple y hasta primitivo, promovido solo por vendedores oportunistas de muy bajo nivel, pero aún así no deja de ser la versión física de Bitcoin, un activo cuya oferta y valor tampoco es manipulable por ningún banco central del mundo. El oro, por lo tanto, conceptual y bursátilmente es el principal competidor de Bitcoin. La verdad sí, mucho del dinero que sale del oro ha entrado a Bitcoin. Evaluar, por lo tanto, el desempeño del oro nos habla del contexto actual financiero desde un punto de vista peculiar, y además nos ayuda a proyectar el futuro de Bitcoin y el resto de las criptomonedas con más precisión. La base pues de este análisis es que ciertamente el oro lleva un rendimiento relativamente atractivo de 120% desde su punto bajo de diciembre de 2015. Atractivo, claro, solo para quienes no están tan familiarizados con los mercados bursátiles, dado que el S&P 500 lleva en ese mismo periodo 160%. Y atractivo sobre todo para los que no están familiarizados con Bitcoin. En fin, independientemente de la mediocridad en rendimiento del oro durante los últimos 50 años, es importante tomar en cuenta cómo se está cocinando nuevas narrativas para explicar el muy reciente rally del metal dorado. Algunos periodistas financieros afirman que el incremento en el precio del oro de 50% desde octubre de 2023 a la fecha solo se puede explicar en términos de un ajuste sistémico internacional. Es decir, estos periodistas afirman que este mini rally se debe a que el mundo está entrando a una nueva era. Una era donde el dólar pierde su dominio como divisa de reserva por los abusos de Estados Unidos a través de sus sanciones financieras. Aunque buena parte del mundo siente un fuerte resentimiento hacia Estados Unidos, pensar que el dólar está perdiendo su dominio solo es ficción financiera, en palabras del economista e historiador Adam Tooze, quien también nos recuerda que Estados Unidos representa el 15.5% del Producto Interno Bruto global, pero que el dólar se utiliza en el 88% de las transacciones internacionales de divisas y representa el 58% de las reservas de bancos centrales. Lo que el
el joven Padawan quiere decir es que el reciente rally del oro no se debe a ningún cambio sistémico, no. Exactamente, maestro. Este pequeño rally del oro no es resultado de un cambio sistémico o parteaguas histórico, ni resulta en una amenaza para Bitcoin por la competitividad entre ambos activos, por las siguientes 5 razones. Número 1. Así como los bancos centrales pueden acumular oro, estos también pueden hacer toma de utilidades y vender oro. Número 2. Los bancos centrales quizás no tengan un rol tan relevante dado que sus compras de oro comenzaron realmente en 2022 y el oro superó el nivel de $2,000 por onza contundentemente apenas este año. Número 3. Estados Unidos sí ha estado abusando de la dominancia del dólar para sancionar a naciones como Rusia, China e Irán, pero aún así el dólar sigue siendo la divisa más demandada para las transacciones internacionales. Número 4. El nerviosismo por las tensiones geopolíticas recientes son más bien resultado del sesgo de actualidad. Tal cual. En teoría el oro es una cobertura contra eventos cataclísmicos y cuasi apocalípticos, y ciertamente muchos baby boomers creen que el mundo está por acabarse, pero eso solo es sesgo de actualidad, o la propensidad de los humanos, sobre todo los baby boomers, de darle más peso, relevancia y drama a los eventos recientes. Y número 5, este reciente rally del oro es un asunto completamente chino, con 2 raíces: la especulación en futuros del oro en la bolsa de Shanghái y la demanda por cobertura de ciudadanos chinos, pero contra la devaluación estatal y artificial del yuan. En resumidas cuentas, cuando el mundo se dé cuenta que la subida del oro se debe a estos factores efímeros, una fuerte caída seguirá. Sí. Y aquellos que no fueron capaces de ver la versión mejorada y digital del oro, por fin lo harán. Solo es cuestión de tomar en cuenta que vivimos en una era digital, solo es cuestión de asimilar que vivimos en la era Bitcoin. En fin, pasemos ahora a una de las variables más relevantes para el desempeño del precio de Bitcoin el resto del año. Punto número 2, 4 contra 1. Elecciones en Estados Unidos y el daño colateral de la lucha contra Trump. Las elecciones en Estados Unidos son el evento político que más ha de influir sobre el precio de Bitcoin y el resto de las criptomonedas, dado los personajes que están de un lado y del otro, y debido a la influencia que tienen los personajes de un lado en específico de la contienda. ¿Por qué dices que es 4 contra 1? Sin tomar partido, cosa que nunca haríamos aquí en CryptoYoda, podemos ver que el equipo de Biden es mucho más fuerte, porque el equipo de Biden se compone también de la influencia de Jerome Powell, Janet Yellen y nada más y nada menos que nuestro viejo amigo Gary Anticripto Gensler. Gary Condorito Gensler. Si bien Jerome Powell fue nombrado como presidente de la Fed por Trump, el primero detesta las posturas en contra de la autonomía de la Fed por parte del segundo. Janet Yellen, hoy secretaria del Tesoro, por su parte fue justamente despedida por Trump para ser sustituida por Powell en la Fed. Y por último, Gary Gensler, actual encargado de la SEC, es simplemente un burócrata que quiere convertirse en secretario del Tesoro a través de su adulación a diferentes políticos demócratas como la senadora Elizabeth Warren, enemiga natural de Trump. Ok, ¿con esto quieres decir que Powell, Yellen y Gensler quieren que gane Biden? No solo quieren, sino que ejercerán el poder de su influencia para lograrlo. No sería la primera vez que agencias cuasi o completamente gubernamentales influyen en las elecciones de Estados Unidos. El punto es que el equipo de Biden se compone de quien decide la cantidad en circulación y por lo tanto valor del dólar, en Jerome Powell desde la Fed. Se compone también de quien decide cuánto gasta y cuánto ahorra el gobierno federal de Estados Unidos en Janet Yellen desde el Departamento del Tesoro. Y se compone también del jefe de la policía financiera en Gary Gensler desde la SEC. Sí. Ahora, aquí la pregunta es cómo podrían estos 3 personajes ayudar a Biden y de paso, o como daño colateral o efecto secundario, darle más ímpetu al cripto rally de aquí a noviembre. Vamos por partes, o más bien vamos jugador por jugador. Primero, Jerome Powell y su Fed anunciaron a principios de mayo que el ritmo de Quantitative Tightening o QT sería un poco más lento de lo que inicialmente se había planeado. Recordemos que el Quantitative Easing o QE es imprimir dólares e inyectarlos en la economía a partir de la compra de deuda pública y privada, mientras que el QT es vender esa deuda o esperar a que expire, sacando dólares de circulación. Y si ese proceso es más lento, se agrega de alguna forma liquidez a la economía. El segundo jugador es Janet Yellen, que también a principios de mayo anunció que el Departamento del Tesoro empezaría a emitir más bonos de deuda de corto plazo que de largo plazo, aumentando de esta otra forma la liquidez en la economía. Y por último, tenemos a Gary Gensler, que aunque se resista, acabará o acabó emitiendo los ETF Spot de Ethereum. Todas estas acciones, las acciones de estas 3 personas, resultarán en una sensación aumentada de prosperidad para mucha gente en Estados Unidos. Recordemos que más del 50% de la población invierte en bolsa a través del incremento de liquidez que beneficia a los mercados o a través de la emisión de ciertos ETFs. Y si la gente se siente más próspera al momento de votar, votará
votarán por el presidente en turno, sí. Exactamente, pero si se requiere más liquidez y se requiere la emisión de ciertos activos para que la población o parte de ella se sienta más próspera para que voten por Biden, el efecto secundario será más ímpetu y potencia para los activos de riesgo como Bitcoin, Ethereum y el resto de las criptomonedas. La emisión que realmente le dolió a Gary Gensler fue la de Bitcoin. El ETF de Ether solo es parte de la goliza en contra. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en mayo, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.